Un payaso vino a mi fiesta de cumpleaños. Yo tenía 2 años y el payaso sacó lo que los niños pensábamos que era una pistola de agua. Pero era una pistola de verdad. Procedió a tomar todos los relojes y bolsos de las mamás y se fue. Esto fue en México. La camioneta de mi familia se pinchó en medio de la noche en la I-95, al salir de la ciudad de Miami. Yo tenía 5 años y viajaba con mi madre, mi abuelo, mi hermano y mi padre, que era quien conducía cuando el neumático estalló. Eran los años 80. Cuando el neumático estalló, todos se asustaron un poco. Por alguna razón, mi padre siguió conduciendo con el neumático pinchado, aunque viajábamos a gran velocidad. Al final, el neumático se desgastó, se desprendió y circulamos sobre la llanta, echando chispas por la autopista en medio de la noche. Recuerdo que la energía en el coche se convirtió en miedo, pero algo estaba mal. Cuando fui mayor, me contaron que mi padre vio a un hombre en la mediana lanzar una tira de clavos atada a algo en medio de la autopista, que mi padre no pudo evitar. Resulta que la gente utilizaba este método para robar y asaltar a los conductores de la autopista en medio de la noche. Mi padre, de alguna manera, era consciente de lo que estaba ocurriendo y respondió en consecuencia, no parando a cambiar la rueda durante varios kilómetros. Por suerte, teníamos una rueda de repuesto de tamaño normal. Cambiamos el neumático varios kilómetros más adelante y llegamos a casa sanos y salvos. A mi familia no le robaron el coche y quién sabe qué más porque mi papá decidió seguir con la llanta pinchada. Ir con mi padre mientras conducía tan borracho que apenas podía caminar. Esto ocurría todos los fines de semana. Lo vi arrestado por DUI varias veces y sé de bastantes otras veces que fue arrestado por lo mismo. Esto en los años 60 y 70. Edith, por las respuestas a este post me parece increíble que todos hayamos sobrevivido a nuestra infancia. Yo vivía en una parte de Dublín cerca de algunos famosos, infames, edificios de pisos o apartamentos de gran altura. Pero desde la calle en la que crecí no podíamos ver la parte baja de los apartamentos. Había un muro alto en el camino. Un día estábamos en la calle jugando cuando vimos a un hombre en lo alto del edificio. Estuvo allí un rato. Luego, mientras lo observábamos, saltó. Debido al muro, no le vimos caer al suelo. Y de hecho, nunca se nos ocurrió que cayera al suelo. Éramos tan jóvenes que el suicidio no era un concepto para nosotros. Supusimos, en cambio, que debía haber algo así como un castillo hinchable gigante o un trampolín al otro lado del muro, al que el hombre saltó, y que estaba ahí porque le asustaba la altura, pero que acabó saltando. Durante años nos referimos al hombre de esta historia como el hombre del trampolín. Solo cuando fuimos mayores nos dimos cuenta de que habíamos visto a alguien saltar hasta la muerte. El novio de mi hermana intentó darme un beso de buenas noches y me metió la lengua en la boca. Le mordí la lengua porque, no lo entendía. Tenía 12 años y estaba bastante alejada de esas cosas. Me di cuenta después de besarme con mi primer novio de lo que había intentado hacer. Edith, ya que la gente pregunta, mi hermana era 5 años mayor que yo, así que tenía 17, si no recuerdo mal. Él era un año menor, así que tendría unos 16 años. Ella nunca se enteró. Rompieron después de un tiempo, pero no antes de que ella perdiera su virginidad con él y tuviera un gran susto de embarazo. Todavía no estoy segura de por qué él pensó que era una buena idea. El tipo era simplemente raro, supongo. Tenía enormes problemas familiares. Lo único que supe es que era un hombre bisexual comprometido con una mujer con 2 hijos y otro en camino. Todavía no tengo idea de por qué ocurrió. Mi hermana y yo pasábamos mucho tiempo en la casa de su madre porque mis papás estaban ocupados con los bomberos voluntarios. No sabían que básicamente nos estaban utilizando como limpiadores de la casa de la madre de ese tipo. La niñera tenía que recogerme de una actividad extraescolar que estaba haciendo. Se retrasó un poco, así que decidí volver a casa caminando. La cosa es que la escuela estaba a 10 kilómetros de mi casa y tenía que cruzar 2 puentes llenos de automóviles para llegar ahí. Lo que hice mientras cargaba con mi mochila llena. Llegué a unos 8 kilómetros antes de cansarme y tuve que descansar junto a la banqueta cerca del centro comercial local. Y entonces un tipo en moto me preguntó si quería que me llevara. Le dije que sí, porque a la mierda con el tramo final sorprendentemente espeluznante de mi casa. Y me subí a su moto. Acabamos hablando un poco y descubrí que era un conductor de camión llamado Ray. Me dejó en mi casa y esa fue la última vez que lo vi. Mis padres no se enteraron hasta unos años más tarde,
cuando se presentó en casa pidiendo algo de dinero para comprar un regalo de Navidad a su hijo, mencionando cómo me había ayudado aquella vez. Al parecer, mi amiga, de 13 años, se enrollaba con el trabajador de la gasolinera que estaba cerca de nuestra escuela, un hombre de 35 años. No me di cuenta de que esto era espeluznante hasta mucho más tarde. Amigo, yo tenía demasiadas amigas, las chicas así. Cuando sus amigos varones mayores empezaron a coquetear conmigo, especialmente el más guapo, me sentí muy especial, pero él tenía más de 30 años y yo estaba en la escuela secundaria. Dejé de hablar con él un poco después de que me enviara dick pics en MySpace. Cuando tenía unos 8 años, estaba en casa de una amiga con su hermana pequeña y su padrastro. Mientras cenábamos, ella hizo algo para molestar a su padrastro. Cuando se levantó de la mesa, él la arrinconó contra la pared y con el puño cerrado intentó darle un puñetazo en la cara. Ella se agachó y su puño atravesó la pared. No recuerdo qué pasó antes o después, pero recuerdo ese momento vívidamente. Tuve un maestro en el jardín de niños que siempre me prestó atención extra. Me traía pequeños regalos y me tomaba de la mano y me acompañaba al baño. Al cabo de unas semanas, mi madre empezó a hacerme preguntas y le conté que me llevaba al armario de los abrigos para tener charlas especiales y que me daba muchos abrazos. Mi madre me llevó a donde trabajaba mi padre y me hizo contárselo. Luego fuimos todos al colegio y mi padre le dio una paliza. Al día siguiente me pusieron en una aula diferente y no lo volví a ver en la escuela. Cuando estaba en 6º grado, entré a la clase de matemáticas por primera vez al comienzo del año, y él era el profesor. Todo encajó en mi cerebro cuando lo vi, lo que había hecho y lo que podía haber intentado hacer y por qué mi padre lo golpeó. Sin más que decir, fui con el director e hice que llamara a mi padre. Y cuando nos dijeron que como no se había hecho nada legalmente y todo eso, él seguiría dando la clase ya que era el único profesor de matemáticas. Mi padre me puso en otro colegio. Crecí en Detroit, y como la violencia era la norma, no me di cuenta de los terribles que eran algunas de las cosas que presencié. Incluso pensé, genial, una buena historia para contar a los chicos en la escuela. Una historia en particular es de cuando mis vecinos del otro lado de la calle, una pareja y la hermana de la pareja, se metieron en una pelea muy violenta. Había mucha sangre. El marido o novio estaba golpeando a su señora y dándole patadas por todo el porche. Entonces, cuando su hermana llegó a la casa a mitad del camino, ella dice, «¡Diablos, no!» y coge una tabla del callejón y empieza a darle una paliza al tipo. Él se va y toma otra cosa y empieza a golpearla. Y la novia solo intenta separarla, pero le están pegando y están todos muy golpeados. Yo vivía con mis abuelos y todos nos sentamos en el porche a ver lo que hacían los vecinos blancos locos. Y nunca se me ocurrió llamar al 911 ni hacer nada. Cuando llegó la policía recuerdo que pensé que llamarlos era una buena idea. Un hombre me apuntó con una pistola cuando tenía 6 años. Estaba en el patio trasero, jugando cuando pasaron 2 hombres. No recuerdo ningún detalle de su aspecto, solo las siluetas. Se detuvieron y uno de ellos me apuntó con una pistola. No sentí ningún miedo, pero me puse detrás del arbusto más cercano casi con indiferencia, como si supiera lo que era una pistola por la televisión, pero no comprendía realmente la idea de la muerte, como algo que pudiera ocurrirme realmente. Uno de ellos dijo, no importa, o algo parecido, y se marcharon. Mi profesor de 3er grado terminó siendo arrestado por ser un pedo. En aquel momento era el profesor más simpático que había tenido, y siempre tuvo un interés especial en mí. Me metió de lleno en el teatro y siempre hablaba con mi madre para que le dejara llevarme a su club de teatro, para recibir clases especiales. Mi madre no se lo permitió porque consideraba que yo era todavía un poco joven para las clases, pero estuvo a punto de hacerlo,